Bueno, entonces el dióxido de carbono, producto del metabolismo tisular, o sea, el producto de lo que hacen las células por esa oxidación. Este CO2 se va a difundir directamente al plasma y es transportado por la sangre venosa para ser eliminado por los pulmones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. CO2 a eliminarse por los pulmones. ¿Cómo se transporta este gas? Hay unas diferencias con el transporte de oxígeno. ¿Sí? Este, igual que el oxígeno, se puede disolver en plasma, ¿sí? Y una pequeña porción se une a la hemoglobina y gran parte de este transporte se lleva a cabo por lo que nosotros llamamos el bicarbonato. Entonces, voy a resumirlo aquí en esta gráfica. El CO2, cuando se libera de las células, gran parte queda disuelto, más o menos un 10%, y otra gran proporción entra a los eritrocitos, donde a nivel de la hemoglobina, cuando ingresa, se hidrata, ¿sí? Se hidrata y una vez hidratado, por acción de una enzima anidrasa carbónica, se convierte en hidróxido de carbono. Entonces, este ácido carboxílico se disocia rápidamente, ¿sí? Y libera bicarbonato y el hidrógeno que se libera queda atrapado aquí por la hemoglobina, ¿sí? Este bicarbonato es liberado en cambio o en relación a un transportador que intercambia bicarbonato por cloro, ¿sí? En la medida que va ingresando CO2, se va liberando bicarbonato y estos protones se unen a la hemoglobina, pues el eritrocito, como lo habíamos dicho por allá, en la medida que ingresa el CO2 y va uniéndose y se va acidificando este eritrocito, esta hemoglobina básicamente, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues liberar oxígeno, el efecto Bohr y Altanen que hablamos, ¿sí? Entonces aquí vemos lo mismo, el CO2 ingresando, ¿sí? Parte de él en forma disuelta, ¿sí? Y otra gran parte entonces se va a unir al agua, ¿sí? Por la acción de la anhidrasa carbónica se convierte en ácido carboxílico y este ácido carboxílico libera bicarbonato, ¿sí? Del eritrocito, intercambio con cloro, y este hidrógeno que se libera, pues este hidrógeno acidifica la orina y eso es lo que hace que libere rápidamente, se disocie y libere oxígeno. Esta gráfica que dice lo mismo, CO2, gran parte disuelto, gran parte se une se hidrata por la acción de la anhidrasa carbónica, ácido carboxílico, libera el carbonato y este hidrógeno se une a la hemoglobina y esta hemoglobina que se unió al oxígeno hace que ésta se libere. Bueno, eso es un gran paso de este. El otro unión del CO2 al eritrocito es que el eritrocito se une a unos grupos carbaminos, ¿sí? Por el cual se pueden unir a la hemoglobina. Entonces, resumámoslo acá, estos tres mecanismos de transporte. En forma disuelta, en forma de carbamina hemoglobina, que se une a la hemoglobina, o liberado como bicarbonato. Si ustedes ven acá, el porcentaje medio, el principal transporte de oxígeno, lo hace por medio del bicarbonato, ¿sí? Una 5 o 10% en forma de carbamina hemoglobina y otro 5% lo hace en forma disuelta. Entonces, el CO2 como el oxígeno también puede estar disuelto en plasma, ¿sí? Y ese porcentaje, 5% del CO2 transportado que se disuelve por el plasma, es el responsable de lo que ya decíamos desde el punto de vista cuantitativo, el que va a ejercer presión parcial de CO2 en ese plasma, ¿sí? ¿Y cuánta cantidad se disuelve? Se disuelve, pues, se dice que por cada milímetro, ¿sí? De presión
milímetros de mercurio. De PCO2 se diluye 0.03 mililitros, ¿sí? De CO2 por 100 mililitros de plasma. Muy parecido, solo que es menor. O sea que esa parte que se disuelve en forma que está disuelto, ¿sí? Gran parte es lo que nos llamamos el TCO2. Una pequeña parte puede hidratarse en el plasma, pero este proceso es muy lento. ¿Por qué? Porque es que el plasma no contiene anhidrasa carbónica. Por tanto, la reacción de esta reacción es muy lenta, ¿sí? Todavía más lenta sería la disociación de si esto ocurriese en el plasma. El CO2 en forma de hidratación se acidifica y se disocia rápidamente el bicarbonato de hidrogenio. La proporción para que esta relación del CO2 disuelto, en relación al ácido carboxílico, al ácido carbónico, que se libera es de 401, es decir, muy pequeña cantidad, la cantidad que se produce de ácido carboxílico es muy pequeña. Después hablaremos de ella, ¿sí? Bueno, entonces vamos, después explicamos eso. Eso es lo que decíamos, que el oxígeno estaba disuelto, ¿sí? Esa es la importancia. Pues una pequeña proporción de forma que disuelta, ¿sí? Muy bien. La otra es que el CO2 cuando ingresa al eritrocito, ya lo habíamos ingreso, ¿sí? Se combina con grupos aminoterminales de algunas proteínas y forma lo que llamamos los grupos carbamínicos. O sea, este es un grupo aminoterminal de la hemoglobina, la cual se une al CO2 y produce lo que nos llamamos los grupos carbamínicos. Esta reacción es espontánea, no requiere de acción enzimática, es una reacción en la cual estos grupos carbamínicos pues también se unen. Esta reacción carbamínica libera hidrogenión y esto es lo que hace que acidifique la orina. Esa liberación de protones es lo que hace que libere fácilmente el oxígeno, que ya habíamos comentado nosotros, que es el efecto Bohr, ¿sí? Entonces aquí ya ingresó, se unió a estos grupos carbamínicos y liberó hidrogeniones y por eso es que libera oxígeno, ¿sí? Y la otra es la principal forma de transporte de la cantidad de de CO2 que ingresa al eritrocito, ¿sí? Cuando el eritrocito, cuando el CO2 ingresa al eritrocito, ¿sí? Se hidrata rápidamente. ¿En qué se hidrata? En ácido carbónico. ¿Gracias a qué? A la presencia de esta enzima que sí contiene los eritrocitos, que es la anhidrasa carbónica, ¿sí? Entonces, esta reacción de hidratación requiere de esta enzima, anhidrasa carbónica. Ahora, ¿qué se convierte en qué? ¿Qué se convierte? ¿En ácido qué? Carbónico, ¿sí? H2CO3. Y rápidamente, este es un ácido que se disocia en forma de bicarbonato e hidrogenión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estos hidrogeniones? Estos hidrogeniones se unen a la hemoglobina, ¿sí? Acidifican, ¿sí? La hemoglobina e inducen salida de oxígeno por los capilares, que ya lo habíamos comentado, el efecto Bohr, ¿sí? Este efecto, ¿sí? Es decir, en la medida que se incrementa la CO2 en el eritrocito, ¿sí? En alta concentración de eritrocito, pues va a disminuir la afinidad que tenga la hemoglobina con el eritrocito y eso es lo que hace que libere fácilmente el oxígeno. Ya lo comentamos, ¿sí? El efecto Bohr, ¿sí? Ahora, el bicarbonato, ¿para dónde va? El bicarbonato, pues, no es tolerado por el eritrocito, entonces el bicarbonato tiene que salir rápidamente de ese eritrocito y se difunde al plasma, ¿sí? Y una vez se difunde, cuando se difunde, se intercambia con cloro, ¿sí? Esto a través de una molécula, de un transportador que intercambia cloro por bicarbonato. Y ese es el efecto que llaman algunos fisiólogos o bioquímicos el efecto Hamburg, ¿sí?
que no es más que el intercambio de cloro por bicarbonato, el efecto Hamburger. ¿Sí? Ahora, entonces cuando nosotros estemos analizando el bicarbonato, ¿sí? Doctor, qué pena, ¿efecto qué? ¿Sí? Qué pena, ¿efecto qué? Hamburger. Hamburger. Hamburger, o lo que se llama hamburger o hamburger. ¿Qué es el Gracias. efecto Hamburger? Un intercambio de bicarbonato por cloro que ocurre a este nivel. Y puede ser inverso, o sea, puede salir bicarbonato y entrar cloro, o al contrario, como ocurre en el capilar pulmonar, donde entra bicarbonato y sale cloro, porque los fenómenos se invierten. ¿Sí? Bueno, entonces cuando ustedes vean un bicarbonato, no lo olviden, el bicarbonato es una base conjugada. ¿Y qué contiene? Casi la totalidad del CO2 del organismo, porque es ahí, de ahí procedió el bicarbonato, una gran parte. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, ¿De dónde doctor. procede? Sí, doctor. Entonces, si nosotros miramos el contenido de CO2 total, el contenido de CO2 total sería, piensen en el contenido arterial de oxígeno total, entonces sería el CO2 que está libre o que está ¿qué? ¿Qué forma qué? Disuelta en plasma, doctor. Más el que está combinado, ¿sí? Combinado, o sea, el que ingresa ¿por quién? ¿Hacia dónde? Hacia la ¿Verdad? hemoglobina, hacia el eritrocito. Eso. ¿Pero queda el bicarbonato dentro de la hemoglobina? No, se libera. ¿Entiende? Entonces el CO2 se calcula así, calculando cómo está la presión, en este caso presión arterial de CO2, que sería 40, por el coeficiente de solubilidad, que sería 0.03, más la cantidad de bicarbonato, mírenla acá, que es la expresión del CO2. Entonces, si multiplicamos aquí, sería 1.2 más 24, sería el contenido total de CO2 en el organismo. ¿Sí? Eso es todo y no hay más que decir en el momento, pues como para complicarles el... Doctor, o sea que cuando hablamos de bicarbonato hablamos del CO2 combinado, y entonces ese sería, trabajaríamos Sí, con ese valor. correcto. El bicarbonato, el valor promedio es entre 22 y 26. Es un valor promedio de 24, sería el normal. Entonces no olviden. Y si lo quieren tomar a manera de pregunta de examen, yo les preguntaría, ¿cuál es el principal mecanismo de transporte del CO2? ¿En forma de qué? ¿Carbaminos? ¿Disuelto en plasma? ¿Bicarbonato? Bicarbonato. Bicarbonato. Miren ustedes que el principal transporte, miren acá, transporte de CO2 es en forma de, mire, bicarbonato. ¿Representa cuánto? El 80-90% del transporte de CO2. ¿Para qué me sirve el oxígeno, el CO2 disuelto? ¿Para medir qué? La presión parcial. ¿Sí? Bueno, entonces esto es como una base para que ustedes ya tengan una idea de lo que nosotros vamos a hablar más adelante cuando hablemos de equilibrio ácido-base. ¿Sí? Ya hablamos de transporte de gases. Ahora vamos a hablar de distribución de gases, específicamente el oxígeno, que es lo que me interesa, a dónde se distribuye. ¿Sí? Entonces, esto es como el corolario de todo lo que hemos visto. Primero hablamos de ventilación, luego hablamos de perfusión, luego hablamos de difusión, luego hablamos de la relación entre ventilación y perfusión, acabamos de ver transporte, y entonces nos queda cómo se distribuye ese oxígeno. Ese oxígeno que ingresa por los mecanismos de ventilación, que se difunde, que se transporte, ¿hacia dónde va a ser transportado? Pues el principal sitio son los capilares sistémicos. ¿Cuál es el objetivo, la función del oxígeno?
¿Qué tienen ustedes como función del oxígeno? La función más importante del oxígeno, ¿cuál es? Perfundir. No, el oxígeno no perfunde. Generar Bioquímica, energía. muchachos, de primer año, a ver, ¿cuál es la función Captar del oxígeno? hidrogeniones. ¿Ah? Captar hidrogeniones. No, me le ocurre. Generar energía. Ah, bueno, ¿generar qué? ¿Qué tipo de energía? ATP. ATP. ¿Y dónde se forma la energía? ¿Dónde forma el ATP? En las mitocondrias. Ah, ¿y eso cómo se llama? Cadena respiratoria. Bueno, sí, ¿cómo se llama? Cadena respiratoria. ¿Cuál es la función del oxígeno? Combustión, combustión. Generar esa energía para que se liberen electrones. Finalmente, para producir el ATP, o sea, fundamental en el metabolismo celular. Si no existe oxígeno, no existe vida. ¿Sí? Entonces vamos a distribuir ese oxígeno, o sea, ese oxígeno que está transportado, ¿sí? Tiene que ser transportado por la circulación. ¿Hacia dónde? Los capilares sistémicos. Donde están los tejidos periféricos, donde él se va a difundir a la célula y de la célula a la mitocondria directamente. Entonces, a eso lo llamo distribución de oxígeno, de O2. ¿Qué cantidad, qué volumen de oxígeno se transporta por esta circulación en unidad de tiempo? ¿Sí? Vamos. ¿Qué pena con ustedes? Ya. Entonces, eso que estoy hablando aquí es cómo aporta oxígeno a los tejidos. Es lo que llamamos hace días como oxigenación tisular. Mire que la oxigenación pulmonar es otra cosa. ¿Qué es la oxigenación pulmonar? La cantidad de oxígeno que ingresa al capilar pulmonar por unidad de tiempo. ¿Sí? Eso es la oxigenación pulmonar. ¿Cuánta cantidad ingresa de oxígeno por unidad de tiempo? Que es la ventilación. Por eso es que cuando hablamos, ¿cómo está la oxigenación pulmonar de los tejidos? Es porque estamos hablando cómo están esos índices de difusión. Y cuando yo les diga cómo está la oxigenación tisular, les estoy preguntando esto, DO2. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo está aportando el oxígeno a los tejidos? Entonces, el DO2, que es la distribución de oxígeno, se define como, o se despeja, así básicamente como el contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco, o flujo sanguíneo, si lo quieren llamar. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está expresando esto? ¿Qué cantidad de oxígeno está entrando al examen y en qué forma está siendo transportado? ¿Cuánto era la cantidad de contenido arterial de oxígeno? $20 mililitros por cada 100, por cada decilitro ¿De qué? de sangre. Correcto. ¿Cuál es el principal determinante del contenido arterial de oxígeno? Hemoglobina. Correcto. Y esto es el gasto cardíaco, que son más o menos 5 litros por minuto, lo que equivale al flujo sanguíneo sistémico, que es de 5 litros. Entonces, si yo multiplico esto por esto, mire aquí, 20 mililitros por 5.000 mililitros, vea DO2, 1.000 mililitros al minuto. Eso es la distribución del oxígeno. Entonces, ¿qué factores van a determinar el transporte de oxígeno? ¿Sí? La distribución del oxígeno, el transporte. ¿Cuáles son los factores que determinan? Lo que acabamos de ver. ¿Cuál? Cantidad arterial de oxígeno.
contenido arterial de oxígeno ¿y qué? El flujo o el gasto cardíaco. Correcto. ¿Y de qué depende el contenido arterial? De la hemoglobina, La hemoglobina. de la saturación arterial de oxígeno y de la presión arterial de oxígeno. Ya la habíamos despejado por allá. Y resulta que el gasto cardíaco depende de dos cosas: del consumo de oxígeno y de la diferencia, gradiente, llamado contenido arteriovenoso de oxígeno. Un gradiente entre el contenido arterial y el contenido venoso. ¿Cuánto era el contenido arterial? 20 sobre 100. 20 mililitros. ¿Y el contenido venoso? 15. O sea que normalmente el contenido arteriovenoso, ¿cuánto es? 20 menos 15. 5. Correcto. Entonces, ¿de qué depende la hemoglobina? Acuérdense que la hemoglobina va a depender. Esta hemoglobina va a ceder o no oxígeno dependiendo de los factores que alteran la disociación, pero que afectan la afinidad, ¿sí?, del oxígeno por la hemoglobina, o sea, la curva de disociación. ¿Y cuáles son los factores que alteran la curva de disociación de la hemoglobina? El pH, ¿de acuerdo? La acidosis o la alcalosis, la PCO2, las temperaturas, la presencia de 2,3-difosfoglicerato. ¿De qué depende la saturación arterial de oxígeno? La presión arterial de oxígeno. Claro, si yo tengo una presión arterial de oxígeno de 60, ¿cuánto es la saturación arterial? 90. Correcto. Ahora, ¿de qué depende la presión arterial de oxígeno? Vean aquí, ¿de qué depende la presión arterial de oxígeno? A su vez depende ¿de quién? De la presión alveolar de oxígeno, ¿sí o no? Claro. No es lo mismo yo estar parado en Cartagena que parado en Bogotá. Las presiones arteriales son muy distintas. Depende de la difusión alveolo-capilar, ya lo vimos. Depende de un factor que se llama relación ventilación-perfusión, de la presencia de chorro intrapulmonar, y depende también incluso de una presión venosa de oxígeno. De eso depende, ¿sí? Ojo pues. A su vez, ¿de qué depende la presión alveolar de oxígeno? De la presión barométrica, lógico, ¿sí?, de la fracción inspirada de oxígeno y de la presión arterial de CO2 que incluye si hay o no incremento de espacio muerto, ¿sí? ¿Cuáles son los índices de difusión alveolo-capilar? 3. ¿Cuáles eran? Gradiente alveolar arterial, índice arterial alveolar y la PAFI. Eso, correcto. Aquí vamos. ¿De qué depende la presión arterial de CO2? Yo decía ahora, vean, ¿de quién? De algo muy importante, vean. Venga, ¿qué es BD? Espacio, ¿se referiría ahí al espacio muerto? Eso. ¿Cuánto es el espacio normal? El espacio muerto, normal. 150. ¿Y el volumen corriente? 500. 150 y en 500, ¿cuánto les da? $0.30. 0,3, ¿sí? O sea que esta es la relación normal. Cuando esta relación es mayor, quiere decir que el espacio muerto está elevado. Y si aumenta el espacio muerto, ¿qué le pasa a la presión arterial de CO2? Aumenta. Y si aumenta la presión arterial de CO2, ¿qué le pasa a la presión alveolar de oxígeno? Disminuiría. Claro. Y si disminuye la presión alveolar de oxígeno, ¿qué le pasa a la presión arterial de oxígeno? Por ende disminuiría. Claro. ¿Y qué le pasa a la saturación? También disminuiría. Y entonces el contenido arterial de oxígeno, ¿cómo estaría? Más bajo. Más bajo. Por tanto, el transporte de oxígeno, ¿cómo estaría? La distribución, perdón, del oxígeno. Disminuiría, más eficiente. Mire, entonces todo esto no es caprichoso mío, depende de esto. Entonces la PaCO2 depende de la altura, lógico. Acuérdense que a mayor altura, menos PaCO2. La ventilación minuto, que depende del volumen corriente, la frecuencia, de la relación entre espacio muerto y volumen corriente, ¿sí?
y de este cociente que hemos hablado nosotros, que es una constante, que es 0,8. ¿Sí? Estos son los factores que determinan. Entonces, ojo pues, ¿sí? Una cosa es DO2, que es esto que yo estoy hablando aquí, todo este es el DO2 es el transporte de oxígeno por la sangre, todo esto es DO2, vean, aquí DO2. Y otra cosa es el RO2, o sea, cantidad que se devuelve, volumen de sangre, ¿sí? Que se devuelve o que es transportado por la circulación, ¿hacia dónde? Hacia los capilares pulmonares, por unidad de tiempo. Entonces, ¿cuánto era el DO2? ¿Cuánto habíamos dicho que era el DO2? 1000. 1000. Ahora veamos a ver cuánto es el RO2. O sea que cuando llega este oxígeno y se distribuye, una gran cantidad del oxígeno se difunde a los tejidos. Y eso va a depender en gran parte de esta relación entre VO2, entre consumo de CO2 y oxígeno. Y entonces sale una cantidad de oxígeno que es transportada para ser intercambiada por los pulmones, como se distribuye. Entonces el RCO2 es lo mismo, contenido venoso mixto de oxígeno por Q, ya no es contenido arterial, lógico. ¿Cuánto es el contenido venoso de oxígeno? 15. Y el gasto cardíaco, 5.000 mililitros minuto. Entonces si despejo esta formulita, ¿me da cuánto? ¿Un R2 de cuánto? 750. Eso, ¿sí? O sea que siempre hay una relación directa entre ellos, ¿sí? Entonces, la oxigenación tisular es esto que me estoy refiriendo yo, esta partecita acá, ¿sí? Esta parte a nivel tisular, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya un proceso de respiración, ¿sí? La respiración que nosotros llamamos celular o tisular, ¿sí? Reacciones bioquímicas que son esenciales para mantener la vida, o sea, para mantener la energía, el ATP. ¿Y dónde produce ATP? En las mitocondrias. ¿Sí? ¿Cuánta necesidad tienen las mitocondrias de oxígeno? Más o menos una presión arterial, una presión, ¿sí? Tisular, o sea, tensión de oxígeno, hasta de unos 5 milímetros de mercurio, inclusive menos. Entonces, si miramos aquí, ¿sí? Estaría el oxígeno ingresando, ¿sí? A la célula y la mitocondria utilizando ese oxígeno, ¿sí? Y entonces acá hay un contenido arterial, aquí habría un contenido venoso, ¿sí? Entonces toda esta relación es lo que llamamos consumo de oxígeno. ¿Cuánta cantidad se consume? ¿Sí? Ojo pues lo que voy a decir, consumo de oxígeno. ¿Se acuerdan que cuánto era contenido arterial? O sea, ¿esto qué es? Contenido arterial por Q. ¿Qué es esto? Contenido arterial de oxígeno por gasto cardíaco. DO2, ¿sí? Menos ¿qué? RO2. ¿Cuánto es DO2? 1000. ¿Y cuánto es RO2? 750. 1000 menos 750. 250. 250, que es el consumo de 250 mililitros minuto, que es lo que llamamos VO2. El consumo de oxígeno promedio basal son 250 mililitros. ¿Se acuerda cuando nombramos por acá esto? A ver. Entonces, ¿cuánto es la producción de CO2 basal? PCO2. 200. 200. ¿Y cuánto es VO2? 250. 200 y en 250, ¿cuánto les da? 0,8. 0,8. O sea, este es el cociente que habíamos llamado BCO2 sobre VO2. Entonces ya sabemos de dónde apareció el consumo de oxígeno. ¿Sí? El consumo de oxígeno promedio sería ese. ¿Sí? Esto es el consumo de oxígeno, VO2. ¿Sí? Entonces, en condiciones basales, el oxígeno, ¿sí? Se consume, VO2. ¿Sí? Esto me está diciendo que no todo el oxígeno que se transporta hacia la periférica es utilizado. ¿Sí o no?
Es decir, ¿cuánto es el DO2? 1000, 1000. ¿Y cuánto es el RO2? 750, Es decir, ¿qué porcentaje se saca de este VO2? De sí, 1000 se 25%, extraen 250, quedan 750. ¿Qué porcentaje se extrae? 25%. 25%. Es promedio el consumo de oxígeno que llega a los tejidos. ¿Sí? ¿Hasta ahí va bien? Entonces, el consumo de oxígeno va a depender de esto, entre DO2 y RO2, que significa esta cantidad del consumo de oxígeno, más alto, mililitros por minuto, 250. ¿Estoy bien? ¿Está claro? Sí, doctor. Bueno, muy bien. Ojo que no vaya a confundir ley de Fick con ecuación de Fick o principio de Fick. ¿Sí? ¿Qué es la ecuación de Fick? Relaciona el aporte de oxígeno, o sea, DO2, con la proporción de oxígeno transportado que es consumido. O sea, ¿cuál? ¿Cuánto se consume? Que no es consumido, perdón. ¿Cuánto no se consume? 750. O sea, el VO2 es la expresión de esto. ¿Sí? Entonces, si yo miro que es DO2, sería esto. DO2 que es contenido arterial por Q. Y R2 es contenido venoso por Q. O sea que VO2 sería la diferencia entre esto, un gradiente entre contenido arterial y contenido venoso. Ahora, quiero despejar esto. Si yo agrego esta fórmula y la resumo, sería, acá hay un Q, acá hay otro, entonces Q por contenido arterial menos contenido venoso. O lo que estoy diciendo, el VO2 sería igual a el gasto cardíaco por, ¿cómo se llamaba esto ahorita que yo les dije? Gradiente arteriovenoso de oxígeno. O contenido arteriovenoso de oxígeno. Entonces, VO2, ¿qué es? Gasto cardíaco por contenido arteriovenoso de oxígeno. Correcto. De manera que si yo aumento el flujo sanguíneo o aumento el gasto cardíaco, ¿qué estoy elevando? El VO2, Claro. ¿Cuánto es el contenido arteriovenoso normal? 5 ¿5 qué? ¿Mililitros? mililitros minuto. Entonces, si yo aumento el contenido arteriovenoso, quiere decir que estoy consumiendo más que. Más oxígeno. Claro. Por ejemplo, tengo un contenido arterial de 20 y consumo 10. ¿Cuánto me queda? 10. Porque el contenido arterioso aumentó. Es decir, los requerimientos aumentaron. Usted ya no saca el 25%, sino va a sacar el 50%. Entonces, el contenido arteriovenoso está reflejando cómo está el consumo de oxígeno. Lo mismo que el gasto cardíaco. Entonces, VO2 depende de qué, básicamente. Gasto por contenido arteriovenoso. ¿Sí? ¿Estoy bien? Entonces, el principio de Fick resume esto acá. Si VO2 depende de Q por contenido arterial, pues despeje en Q. ¿Cuánto sería Q? Si VO2 es igual a contenido arteriovenoso por gasto cardíaco, despeje en la Q. Gasto cardíaco igual a consumo de oxígeno. ¿Sobre qué? Cociente arteriovenoso de Correcto. oxígeno. Muy bien. Ahora pues, miren esta fórmula tan elemental, pero que es muy importante. Si yo elevo el gasto cardíaco, ¿qué estoy elevando? El VO2. El DO2. O hagamos lo contrario. Yo aumenté el consumo de oxígeno, ejercicio, hago un ejercicio, ¿sí? Fisiológico. Si yo elevo el consumo de oxígeno porque estoy consumiendo mucho oxígeno, ¿qué tendría que elevar? El gasto. Ah, correcto. Ahora, si en un momento dado, que les voy a poner ahorita la situación,
es que si el contenido arteriovenoso de oxígeno está disminuido, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está reflejando? Una disminución del gasto. Una disminución de gasto cardíaco, ¿sí? Y si disminuye gasto cardíaco, ¿qué le pasa a la DO2? DO2 igual ¿a qué? Contenido arterial por gasto. Entonces, ¿qué le pasaría si yo disminuyo el gasto cardíaco a la DO2? Disminuiría. Disminuye. Vea pues la matemática como es de elemental ahí. ¿Sí? Entonces, no olviden que el oxígeno, ¿sí?, corporal se va a distribuir, ¿sí?, en diferentes sitios. ¿Será que esta distribución de oxígeno es uniforme para cada uno de los órganos? Miren la gráfica, ¿sí? Cojamos, por ejemplo, una zona muy vascularizada. ¿Cuál creen una zona muy vascularizada? ¿Cuál se imaginan una zona muy, muy vascularizada? Tiene mucho flujo. Los riñones. Sí, recibe buena vascularización, pero vámonos al cerebro, por ejemplo, ¿sí? El cerebro consume más o menos, tiene un transporte de 130, ¿sí? Mire cómo venga aquí. Pongamos el total de transporte de oxígeno. Esto es el total, ¿sí?, de transporte de oxígeno, ¿sí? Esta gráfica no me está diciendo mucho. Venga, yo ahorita la muestro en otro lado, ¿sí? Entonces, sigamos en lo que estamos diciendo. El consumo de oxígeno puede aumentar o disminuir, ¿estamos de acuerdo? Sí, doctor. Correcto. ¿En qué situaciones podría incrementar el consumo de oxígeno? Cuando se incrementa el qué. El metabolismo. Por ejemplo, la fiebre. Por ejemplo, el ejercicio. O un paciente con un trastorno en la glándula tiroides, un hipertiroidismo o estados sépticos. Todo esto eleva el metabolismo. ¿Qué le pasaría cuando se eleva el metabolismo? ¿Qué se eleva? El gasto. Y la Entonces, VO2. el consumo. Y si se eleva el consumo, ¿sí?, si se eleva el consumo, ¿qué tendría que hacer el corazón? El flujo sanguíneo, el gasto cardíaco, ¿cómo tendría que elevarse? ¿Se eleva o aumenta? Se eleva. Por eso cuando estamos frente a un ejercicio, ¿cómo estará el corazón? ¿Muy acelerado o no? Sí, doctor. Trabajando con más fuerza, ¿cierto? Porque el metabolismo aumentó, o todo lo contrario, se disminuye en estado de hipotermia, en reposo o en estado de hipotiroidismo, ¿sí? Esto con el fin de mostrar, así como existen índices de oxigenación pulmonar, también existen índices de oxigenación tisular, ¿sí? Los índices de oxigenación tisular me están diciendo si este DO2 es suficiente, es adecuado, ¿sí? Lo que llama suficiencia del DO2. Y los principales índices de oxigenación tisular es este que aparece aquí abajo, que se llama tasa de extracción de oxígeno. ¿Qué es la tasa? El porcentaje de oxígeno que está siendo utilizado. ¿Cuánto se utiliza, habíamos dicho? ¿Qué porcentaje? 25%. Correcto, más o menos, ¿cierto? Otros índices son la presión venosa de oxígeno, presión venosa mixta, la saturación venosa mixta, el contenido venoso mixto de oxígeno, ¿sí?, el contenido arteriovenoso de oxígeno, la presencia o no de lactato sérico, ¿sí?, etcétera. Entonces, estas son las que ya dije: la tasa de extracción de oxígeno, la PbO2, saturación venosa de oxígeno, contenido venoso de oxígeno, el contenido arteriovenoso de oxígeno y el lactato sérico. Suficiencia de oxígeno. ¿Qué es la suficiencia de oxígeno? Pues nos está diciendo que la cantidad de DO2, ¿sí?, que se transporta, ¿sí?, ¿ok? Esta cantidad de CO2 que se transporta es utilizada
¿Y cómo lo reflejo? Por esta diferencia entre DO2 y RO2, que me está expresando cómo está el consumo de oxígeno. Siempre que el DO2 sea 3 veces mayor que el consumo, existe una cantidad de oxígeno suficiente para suplir las necesidades. ¿Sí? Entonces, en un momento dado, puede haber insuficiencia del DO2. ¿Sí? ¿Qué significaría insuficiencia de CO2 en términos prácticos? Cuando no es 3 veces superior a la VO2. Es una forma de definirla, pero defina lo más sencillo. DO2. ¿Qué es DO2? Distribución de oxígeno. ¿Muy bien o no? Si es suficiente es porque el DO2 es de ¿cuánto? De 1000. Y si es insuficiente es porque esos 1000 no son suficientes para generar oxigenación tisular. ¿Sí? Bueno, entonces, perdón que le ponga aquí. Si en el momento dado la DO2 no es suficiente para mantener ese consumo de oxígeno, ¿qué mecanismo compensador tendríamos que utilizar nosotros? ¿Podemos aumentar el porcentaje de oxígeno extraído de la circulación? ¿Sí o no? Sí. Sí, pero ¿qué se modifica? ¿Sí? Se modifica una serie de parámetros que ya vamos a ver que permiten establecer si el DO2 es insuficiente. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Esto era la reserva venosa de oxígeno, que ya la habíamos comentado, que es 75%. La reserva, esto es lo que refleja la reserva, 75% de oxígeno en la circulación venosa. ¿Sí? Muy bien, me voy directamente al grano. ¿Cuál era el primer indicador, índice de suficiencia o insuficiencia del DO2? ¿Está bien o no? Tasa de extracción de oxígeno. Correcto. Entonces, la tasa de extracción de oxígeno, de una forma práctica, se la voy a mostrar acá. ¿Sí? Mírenla aquí. Es lo que llamamos tasa de extracción de oxígeno. Tasa de extracción de oxígeno. Antes de ver esta gráfica, les voy a mostrar cómo se calcula la tasa de extracción de oxígeno. La tasa de extracción de oxígeno simplemente es dividiendo VO2 sobre DO2. Entonces, ¿cuánto sería VO2? 150. Dividido en 1000. .25. Que es un cociente que me está diciendo porcentaje de extracción de oxígeno. De esta cantidad que ingresa, ¿sí? Que son los 1000 mililitros, ¿cuánto se extrae? 250, o sea, el 25%. Como es un cociente, ¿sí? Como es un cociente, lo expresamos como 0,25, que indica 25%. ¿Esta es la única manera de calcular la tasa de extracción de oxígeno? No, yo la podría sacar con esta, vean. Saturación arterial menos saturación venosa sobre saturación arterial de oxígeno. ¿Cuánto es la saturación arterial de oxígeno? ¿Sí? Entonces, la saturación arterial de oxígeno, en términos ideales, ¿cuánto sería la saturación de oxígeno? Con una presión arterial de 150. 100%. Y la saturación venosa para una presión de 40. 0,75. 0,75. Entonces yo cojo 1 menos 0,75 sobre 1. ¿Cuánto me da? 25%. 0,25, que es lo mismo. O también podría sacar otra tercera fórmula. Contenido arterial de oxígeno menos contenido venoso sobre contenido arterial. ¿Cuánto es el contenido arterial? 20. Contenido venoso, 15. 20 menos 15, 5. Sobre 20, 0,25. Hay tres formas de calcular la tasa de extracción de oxígeno. Entonces, habíamos dicho que era ¿cuánto? 0,25. ¿Está bien? Sí, doctor. Entonces, debe haber un valor de referencia, y ese valor de referencia está entre 0,21 y 0,32, que indica que entre el 21 y 32% de oxígeno aportado por los capilares es tomado por los tejidos.
sea una pequeña fracción de oxígeno disponible en la sangre capilar, es usada para mantener ese metabolismo aeróbico. ¿Sí? Y tasa de extracción es un excelente índice que nos está indicando cómo está la oxigenación tisular. ¿Sí? Entonces, si en un momento dado yo tuviera una tasa de extracción mayor de 0.3, indica que, ojo, ¿qué estaría indicando una tasa de extracción de oxígeno mayor que el 3? Indica que, acuérdense que si la oxigenación no es suficiente, la distribución del oxígeno no es suficiente, pues los tejidos sacan más oxígeno, o sea, la tasa de extracción aumenta. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que DO2 no es suficiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y de qué depende DO2? Del contenido arterial y del gasto cardíaco. Entonces, si tasa de extracción es mayor de 0.3, me está diciendo que el DO2 no es adecuado. ¿Y de qué depende el DO2? Del contenido arterial y del gasto. O sea, una de las dos causas. O que el contenido arterial de oxígeno es inadecuado, por ejemplo, en un estado anémico, o que el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo es insuficiente para mantener las demandas, por ejemplo, el paciente con falla cardíaca. ¿Sí? O que el VO2 está incrementado, por ejemplo, en la sepsis. En conclusión, la oxigenación tisular es inadecuada. ¿Sí? Ese es el primer índice. Ojo pues, ¿sí? El otro es la presión venosa mixta de oxígeno. ¿Cuánto era la presión venosa mixta de oxígeno? Promedio. 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? Por eso ese es un índice muy adecuado. ¿Sí? ¿Cómo mido yo la presión venosa mixta de oxígeno? con cateterismo derecho. Claro. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque estoy viendo esto, ya, cómo está la PO2 a nivel de la arteria pulmonar. ¿Sí? Entonces, la PO2 también es un índice adecuado, ¿sí?, de oxigenación tisular. La PO2 como la saturación venosa, todo se mide en el, ¿sí? Entonces, ojo pues, ¿sí? Acuérdense que yo estoy hablando de valores normales de la PO2 a nivel de Cartagena, que era ¿cuánto promedio? 40. 40, ¿sí? En Armenia y en Bogotá son menores. Uno se basa en este valor promedio, 40, ¿sí? La PB2. Recuerde que la PO2 también es otro factor que determina la presión arterial de oxígeno, ¿sí? La PB2. Entonces, no olviden eso, siempre tenganlo en cuenta, ¿sí? La PB2, otro indicador. Si esa PB2 está disminuida o está aumentada. Si está disminuida, pilas, ¿sí? Saturación venosa de oxígeno. ¿Dónde mido la saturación venosa de oxígeno? Lo mismo. Por un cateterismo derecho. Si tengo una PB2 de 40, ¿cuánto es la saturación arterial? ¿75%? 75. Aquí, 75. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la saturación venosa promedio a nivel de Cartagena y del mar? 75%. Pues acuérdense que en ciudades más altas todavía es más bajita, ¿sí? Entonces lo que medimos saturación venosa. Y depende del sitio donde yo lo esté midiendo, varía mucho de acuerdo al sitio donde lo esté midiendo, ¿sí? Entonces la saturación venosa mixta de oxígeno, pilas, ¿sí?, es un índice muy importante. Si yo tengo un paciente con una saturación venosa, ojo, de oxígeno, ¿sí?, mayor o de 0,75 o inclusive, según estos valores hemodinámicos, por encima de 0,7, dicen que la oxigenación tisular es adecuada, o sea, hay una reserva de oxígeno adecuada. Pero si empiezo a bajar por debajo de 0,7, mire que cada vez más la reserva de oxígeno se vuelve más que Más inadecuada. correcto. Imagínense una saturación venosa mixta de oxígeno de 0,40 o menos de 40 milímetros o menos de 0,7. ¿Qué me está diciendo?
que entre más baja, Pero el pronóstico tiene el paciente. peor pronóstico. Entonces, ¿cómo estará la oxigenación tisular? Disminuida. Inadecuada. ¿Sí? Inadecuada. ¿Ok? El otro es el contenido venoso mixto oxígeno, que ustedes saben cómo calcularlo. Que lo normal sería este valor que ya dijimos por allá. Entonces, si tengo un contenido venoso mixto oxígeno también disminuido, me está diciendo, pilas, este paciente tiene mal pronóstico. ¿Sí? Así entonces, con esas ya tengo otra manera de calcularlo. El otro índice que habíamos comentado es el índice de contenido arterial de oxígeno, perdón, el gradiente arteriovenoso de oxígeno. ¿Sí? Según el principio de Fick. ¿Qué es el principio de Fick? Nos está hablando del consumo de oxígeno. Y con eso fue que despejamos el consumo de oxígeno. Consumo de oxígeno, según el principio de Fick, ¿depende de qué? Gasto cardíaco. Entonces, ¿y cuál? Gradiente arteriovenoso. Gradiente arteriovenoso se despeja como contenido arteriovenoso. Entonces, si yo tengo un paciente con un contenido arteriovenoso de oxígeno, ¿sí? Ojo pues, un contenido arteriovenoso de oxígeno, ¿sí? Que estuviera, por ejemplo, aumentado, ¿cómo estaría el gasto cardíaco? ¿Disminuido? Disminuido. ¿Y cómo estaría el DO2, el transporte de oxígeno? Aumentado. Si este está disminuido, a ver, si este está disminuido, ¿cómo estaría el gasto cardíaco? Aumentado, ¿cierto? ¿O no? Claro, porque es inversamente proporcional. ¿Sí o no? Y si por el contrario el contenido arteriovenoso estuviera aumentado, ¿cómo estaría Q? Disminuido. ¿Y cómo estaría el DO2? También disminuido. Entonces, un índice que me está indicando a mí importante de insuficiencia del DO2 es el contenido arteriovenoso. Si el contenido arteriovenoso está aumentado, me está diciendo que el índice de el transporte de oxígeno, el DO2, está disminuido. Pilas. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se acuerda que ya habíamos hablado del contenido venoso mixto de oxígeno? Era un indicador de acá, contenido venoso mixto de oxígeno. ¿Sí? ¿Cuánto es el contenido venoso mixto de oxígeno? 15 mililitros por decilitro. Si está disminuido el contenido venoso mixto de oxígeno, me está diciendo que hay 3 alteraciones. ¿Sí? Dígame las cuales. ¿Qué piensan en esta fórmula? Esto es un despeje de esta fórmula. Si el contenido venoso está disminuido, ¿qué le está indicando? Que el contenido arterial de oxígeno está disminuido. 2, que el consumo de oxígeno está elevado. 3, que el gasto cardíaco está... ¿A qué? Elevado. Bueno, entonces, si yo tengo un incremento, una disminución del contenido venoso mixto de oxígeno, simplemente le está reflejando lo que ya dije. Que el contenido arterial de oxígeno está disminuido, que el consumo está elevado o que el gasto cardíaco está disminuido. ¿Cuándo, por ejemplo, puede disminuir el contenido arterial de oxígeno? Cuando hay una alteración en la difusión. No, hombre, ¿cuál es el principal determinante del contenido arterial de oxígeno? Hemoglobina. Cuando hay anemia. Entonces, en un estado anémico, ¿cómo está el contenido venoso mixto de oxígeno? Disminuido. Disminuido. Y si está disminuido, ¿cómo estará el aporte de oxígeno a los tejidos, el DO2?
disminuido. También Y disminuye. este disminuye DO2, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca? ¿Qué disminuye? Disminuye gasto, Por eso, ¿qué disminuye? contenido de nuestro oxígeno. Y si disminuye el contenido de de oxígeno, ¿qué disminuye? DO2, el aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces piensen, demos un ejemplo. Tengo un paciente con falla cardíaca. ¿Cómo estará el aporte de oxígeno a los tejidos? Disminuido. Disminuido. ¿Qué tendría que mejorar para mejorar ese aporte de oxígeno a los tejidos? El gasto. El gasto. Por eso cuando hablemos de falla cardíaca, vamos a ver que mejorando la falla cardíaca mejoramos el aporte de oxígeno a los tejidos. ¿Cuándo se eleva el consumo de oxígeno? ¿Cuándo se eleva el consumo de oxígeno? Acabamos de verlo. Fiebre, Sepsis. sepsis. Entonces, en una sepsis, ¿cómo estará el DO2? Estaría abajo. Estaría abajo. Entonces, por eso es que hay que tratar esos estados sépticos para mejorar el aporte de oxígeno a los tejidos. ¿Sí? Esa es la razón. ¿Cuál era el otro índice que he nombrado yo? Arteriovenoso. Contenido arteriovenoso. ¿Sí? El contenido arteriovenoso. ¿De cuánto es el contenido arteriovenoso normal? 5 mililitros por decilitro. Por decilitro. O sea, cantidad de oxígeno en mililitros que el organismo extrae por cada 100 mililitros de sangre. Eso es el contenido arteriovenoso. ¿Sí? Dijimos que el contenido arteriovenoso, según el principio de Fick, porque aquí está el principio de Fick, ya lo establecí, si yo despejo contenido arteriovenoso, me dice que el contenido arteriovenoso depende del consumo de oxígeno y del gasto cardíaco. Les pregunto de nuevo, si yo disminuyo el contenido arteriovenoso de oxígeno, ¿qué le pasa al consumo de oxígeno? Disminuye. O mejor todavía, si yo elevo el consumo de oxígeno, ¿cómo estaría el contenido arteriovenoso? ¿Aumentado? Aumentado, ¿sí? Ojo pues, pilas para que estoy diciendo. Ahora miren Q. ¿Q qué está reflejando? El flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces el flujo sanguíneo está, esto refleja cómo la circulación, el flujo sanguíneo sistémico está respondiendo a esos requerimientos de oxígeno. Pensemos en lo siguiente. Esto es lo normal. El gasto cardíaco son 5.000 mililitros al minuto. El consumo serían 250. El contenido arterioso sería 5, lo normal. ¿Qué pasaría si yo duplico, o sea, aumento gasto cardíaco, teniendo el mismo consumo? Es el principio de Fick. ¿Qué le pasaría al contenido arteriovenoso? ¿Se reduce a la mitad? Eso. Entonces mira la fórmula y mírenla aquí. Se elevó el gasto cardíaco, ¿sí? Teniendo el consumo sin variar, ¿qué le pasaría al contenido arteriovenoso? Se reduce a la mitad. Me está diciendo entonces que el contenido arteriovenoso de oxígeno bajo me refleja que hay una buena oxigenación tisular. Pero si yo disminuyo el gasto cardíaco sin modificar el VO2, ¿qué le pasaría al contenido arteriovenoso? Se duplica. Eso. Entonces, mire lo importante. ¿Qué pasaría si yo tengo un paciente que tiene un contenido arteriovenoso mayor de 5? ¿Qué me está reflejando? Sí, hay una disminución del gasto cardíaco. Sí, pero ¿qué me está diciendo? ¿Cómo está la oxigenación tisular?
Ineficiente, doctor. Ineficiente. ¿Sí? Ineficiente. ¿Sí? ¿Hasta ahí voy bien? Entonces, miren los índices de suficiencia o insuficiencia ¿de qué? Del gasto cardíaco. Por ejemplo, pensemos qué factores, qué índices, cómo estarían estos índices en un paciente que tuviera una DO2 insuficiente, o sea, una distribución de oxígeno, que no, una oxigenación tisular que no es adecuada. ¿Cómo estaría la tasa de extracción? Aumentada. Aumentada. ¿Cómo estaría presión venosa, saturación venosa y contenido venoso mixto de oxígeno? Disminuida. ¿Y cómo estaría el contenido arteriovenoso? Elevada. Elevado. ¿Sí? Ojo pues. ¿Sí? Bueno. El otro índice era el lactato sérico. ¿Por qué se forma ácido láctico? ¿Por el metabolismo anaeróbico? Exactamente. ¿Y por qué se forma metabolismo anaeróbico? Por ausencia. Porque no hay buena ¿qué? Su nombre lo dice, anaeróbico. ¿No hay una buena oxigenación de los tejidos? Eso. Entonces pongamos un músculo, ¿sí? Un músculo que utiliza glucosa. La glucosa sufre un proceso de glicólisis y hay un proceso de glicólisis que se llama aeróbica y otro que se llama anaeróbica. El proceso de glicólisis anaeróbica es cuando esa glucosa se empieza a descomponer hasta formar ¿qué? ¿Formar qué? Piruvato. ¿Sí? Piruvato. Entonces, el piruvato es el que entra ¿en dónde? Acuérdense de la glucosa, ¿no? A la mitocondria. Eso, a la mitocondria. Y allí se lleva a cabo lo que ustedes dijeron ahora. ¿El ciclo de qué? El ciclo de Krebs. El ciclo de ácidos carboxílicos. ¿Para formar qué? Finalmente. ATP. Eso. Entonces supongamos que no existe buena oxigenación tisular. Entonces la glucosa que ingresa acá se convierte en piruvato. ¿Hasta aquí estamos bien o no? Sí, doctor. ¿Puede entrar el piruvato acá a hacer combustión? No. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Formar qué? Ácido láctico. ¿Sí? Es decir, cuando ese transporte de oxígeno está bajito, empieza a desarrollarse el metabolismo anaeróbico, a incrementarse el ácido láctico en la sangre arterial, que es lo que llamamos lactoacidosis, ¿sí? O sea, una elevación del lactato sérico, ¿sí? Normalmente el lactato sérico tiene un valor entre 0,5 y 2,2 milimoles litro. Eso es el valor normal. Entonces, un valor por encima de 2,2, ¿cómo se llamaría? Hiperlactacidemia. O sea, ¿elevación de qué? De Del la lactato sérico. Del ácido láctico. ¿Por encima de qué valor? de 2,2. 2,2. Entonces, si no hay oxigenación, por ejemplo, un estado hipóxico, ¿sí? Un shock, una sepsis, mire que en estados de shock, el gasto cardíaco está bajo. En sepsis, ¿qué ocurriría? En estado séptico, el consumo de oxígeno está elevado. Entonces, ¿qué pasa en esos estados? La cantidad de lactato está muy ¿qué? Aumentada. Aumentada. Entonces, cuando un paciente tiene un estado crítico, ¿sí? Porque tiene una DO2 insuficiente, este lactato sérico, que el valor era ¿cuánto? ¿Hasta cuánto era el valor?
Hasta 2,2, pero no recuerdo el inferior, doctor. 0,8. Entonces, el lactato sérico empieza a elevarse, a elevarse, a elevarse, a elevarse. Y entre más se eleve, la probabilidad de muerte aumenta. De hecho, cuando tiene un valor de 4,4, ¿sí?, de lactato sérico por encima de 4,4, la probabilidad de mortalidad es del 75% de abajo. Y entre más esté, más riesgo tiene el paciente de morir. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, resumiendo, ¿cuáles son los índices de una oxigenación tisular adecuada? Cuando digo oxigenación tisular adecuada, ¿a qué me estoy refiriendo? A que la DO2 es ¿cuánto? La DO2 es suficiente. ¿Cuánto es el DO2, el transporte de oxígeno? 1000. Entonces, si tengo una DO2 adecuada, ¿sí?, es porque el contenido arterial de oxígeno es adecuado, porque el gasto cardíaco es adecuado, ¿sí?, porque la tasa de extracción es menor de 0,3, porque la presión venosa de oxígeno es mayor de 40, porque la saturación venosa es mayor de 0,75. Acuérdense que entre más bajita, más peligroso. Que el contenido venoso mixto de oxígeno es mayor de 15. Si está por debajo de 15, empieza a haber problemas. Que el contenido arteriovenoso es menor de 5. Que el lactato sérico es menor de 2,2. Ahora piensen en un índice de oxigenación tisular inadecuada. ¿Cómo sería? Ven acá. La tasa de extracción, mayor de ¿cuánto? De 0,3, de 30%. La presión venosa de oxígeno. Menor de 40. Saturación venosa de oxígeno. Menor de 75%. Contenido venoso mixto de oxígeno. Menor de 15 por decilitro. El contenido arteriovenoso de oxígeno. Mayor a 5 por decilitro. ¿Y el lactato sérico? Mayor a 2,2. Esos son los índices de oxigenación. ¿Sí? ¿Para qué me sirve toda esta carreta matemática? Para esto. ¿Sí? Para establecer juicios. Hay preguntas y no olviden, el único límite para nuestra comprensión del mañana serán nuestras dudas del presente. ¿Cómo yo aplico esto? Haciendo ejercicios. Pongamos un caso clínico y apliquemos. Paciente adulto que se encuentra en Armenia, en una unidad de cuidados intensivos. Recibe FiO2 del 40%. ¿Qué significa FiO2 del 40%? ¿Que está recibiendo qué? ¿Está respirando aire ambiental? No, doctor. No, si estuviera respirando aire ambiental, ¿cuánto estaría la FiO2? 21%. Eso. Tiene una hemoglobina de 12. ¿Para qué me sirve la hemoglobina? Para detener anemia y el transporte de oxígeno en la sangre, a ver si es adecuado o no. Contenido arterial, contenido venoso, etc. Tiene gases arteriales, dice, tiene una pH de 95. ¿Está bueno o no? Aparentemente sí. Aparentemente sí. Pero mire que recibe oxígeno el 40%. Debería estar al 100, ¿no? Ah, bueno, había que establecer los índices. Oximetría de pulso, 97%. Cateterismo derecho, uy, se le puso un catéter. Y tiene una PbO2 de 28. Dice, 28. Pilas. ¿Qué me está diciendo? Está disminuida. Está disminuida. Tiene una saturación menor del 75%, específicamente menos del 70%, tiene 53%. ¿Sí? Lactato sérico 3,8. ¿Está por encima de cuánto? 2,2. 2,2. ¿Cómo se encuentra la oxigenación tisular? Disminuida, doctor. Disminuida, ¿cierto? En caso de estar alterada esta oxigenación, establezca la causa. Para establecer la causa tenemos que determinar los índices. ¿Sí? Entonces empecemos. ¿Cómo está el transporte de oxígeno? DO2. ¿Qué era DO2? Contenido arterial por Q. ¿Sí? Entonces vamos a despejar contenido arterial de oxígeno. Para despejar contenido arterial de oxígeno, yo necesito saber cuánto tiene de hemoglobina. ¿Cuánto tiene? 12 gramos por decilitro.
Entonces multiplico 12 por 1.34. Para una presión arterial de 95, ¿cuánto tiene saturación arterial? 97%. 97%. Entonces, contenido arterial sería este: el oxígeno que está combinado con la hemoglobina más el oxígeno disuelto, que es 0.031 por la presión arterial, y eso me da 15,57. ¿Es normal? No, doctor. Debería estar en Porque 20. debería estar en 20. O sea que el contenido arterial, que no es un índice de oxigenación tisular, me está diciendo en este momento está bajito. ¿Sí? Como yo sé que DO2, mire aquí, DO2 está bajita, entonces si DO2 está bajito, el contenido arterial de oxígeno está bajo, ¿cómo estará DO2? Disminuido. ¿Será que la causa es una caída de gasto cardíaco? Pues ahí no me está diciendo cómo está el gasto cardíaco. ¿Sí o no? No, no están Todavía diciendo. no sabemos. Lo podría establecer ahora más adelante. Ya le explico por qué. Ahora, despejo contenido venoso mixto de oxígeno y hago lo mismo. 12 por 1,34 por la saturación venosa más el coeficiente de solubilidad por la presión venosa mixta y me da 8.6. 8.6 está bajito. Sí, Sí, doctor. doctor. Está bajito. ¿Qué pasaría si tengo un contenido venoso mixto de oxígeno bajo? Tiene tres causas alteradas. Uno, echo para atrás, Anemia. correcto, o sea que, Un aumento de la DO2. ven acá. ¿Qué pasa si tengo un contenido venoso mixto de oxígeno bajo? El contenido arterial de oxígeno está disminuido. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué tiene contenido arterial de oxígeno bajito? Porque el principal determinante del contenido está bajito. ¿Cuánto tiene hemoglobina? 12. 12. 2. Está a punto de hacer una anemia. ¿Sí? La otra pregunta es, ¿será que tiene gasto cardíaco bajo? No lo sabemos todavía. O que tiene un incremento del consumo de oxígeno. ¿Qué causas elevan el consumo de oxígeno? Sepsis. Eso, fiebre, hipertiroidismo, ejercicio. ¿Sí? Entonces volvamos al caso clínico. Miren pues que ya todo esto lo estoy integrando. Resulta que yo despejo estos índices y empiezo a despejar. Saco uno por uno. La tasa de extracción, ¿la calculo? Sí. Yo tengo varias cosas que la puedo hacer. Uno, tengo los valores de saturación arterial y saturación venosa porque el paciente tiene cateterismo. Y saco esta formulita según las saturaciones y me da 0,45. ¿Está normal? No, doctor. ¿Está por encima de cuánto? De 30%. Del 30%. O sea, ¿qué me indica? Si se está utilizando más oxígeno del que usualmente debería, Correcto. O sea que la DO2 no es adecuado. adecuada. O podría despejarla con esto, porque ya tengo aquí atrás, miren, ya lo saqué, el contenido arterial y el contenido venoso, ya lo despejé. Y simplemente hago esta formulita y me da lo mismo, 0,45. Entonces, ¿qué indica una tasa de extracción por encima de 0,32, 0,3? ¿Qué me indica? Vean, la tasa de extracción, si está elevada, me está diciendo, uno, que el contenido arterial de oxígeno es inadecuado. ¿Está anémico? Posiblemente. Que el gasto no es suficiente para satisfacer las demandas. Podría tener una ¿qué? Una falla cardíaca. Un estado de shock. O que el consumo de oxígeno está incrementado. Podría estar séptico. ¿Sí? Yo les dije que ese paciente estaba séptico. No, nos dice que está en la unidad de cuidado intensivo, que está en la ciudad de Armenia. No les dije en qué condiciones clínicas estaba. ¿De acuerdo o no? Entonces, conclusión, si tiene una oxigenación tisular inadecuada. Saquemos las otras parámetros. ¿Cuáles son? La presión venosa oxígeno. ¿Cuánto era? 28.
¿Cuánto es lo normal? 40. Por arriba. Y si tiene menos de 40, como en este caso, ¿qué indica? Lo mismo, vean, que el contenido arterial es inadecuado, que el gasto cardíaco es insuficiente o que tiene un consumo de oxígeno elevado. Conclusión, la oxigenación tisular está adecuada. ¿Cuánto tiene de saturación venosa? 53%. O sea, menor de cuánto? De 70. O sea, pilas, ¿sí? Contenido venoso mixto de oxígeno, ya lo sacamos, 8.6, o sea, menor de cuánto? De que 15 mililitros sobre decilitro. Menor de 15. Entonces, ¿qué causas tiene? Vean, las mismas que yo dije, que el contenido arterial es Inadecuado. o sea, de oxígeno, que el gasto cardíaco es, Insuficiente. que el VO2 podría estar, Incrementado. ¿sí? Si sacamos el contenido arteriovenoso, pilas porque esto es muy importante. ¿Cuánto tenía de contenido arteriovenoso? Le sacamos, ¿sí? Contenido arterial 15.57 menos contenido venoso 8.6 me da 7. ¿Cuánto es lo normal? 5. ¿Está elevado? Sí, doctor. Si está elevado, miro el principio de Fick. Si tengo un contenido arteriovenoso oxígeno elevado, ¿cómo estará el gasto cardíaco? Disminuido. Posiblemente este paciente tenga un gasto cardíaco disminuido. Es muy probable por este índice tan importante, ¿sí? O sea que este paciente tiene una descompensación cardiovascular por ese lado. ¿Y cómo está el lactato sérico? Muy encima de lo normal. Por encima. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Que tiene un metabolismo qué? Anaeróbico. Eso, anaeróbico. Por tanto, la oxigenación tisular es... Inadecuada. Entonces, conclusión, ¿qué tengo? Los índices de oxigenación tisular son, Inadecuados. o sea que el DO2 está Disminuido. disminuido. ¿Sí? Y aquí están los resultados. Me lo está diciendo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las causas más probables? Por un lado, el contenido arterial de oxígeno está inadecuado. Posiblemente la hemoglobina está un poquito bajita. Que el gasto cardíaco es insuficiente para satisfacer las demandas de oxígeno, ¿sí? ¿Y por qué sé yo que el gasto cardíaco está bajo? Según el principio de Fick, porque el contenido arteriovenoso de oxígeno está bajo. Aumentado en 7. Eso. Que el consumo de oxígeno está elevado. Posiblemente tenga fiebre, sepsis o tenga un estado de hipertiroidismo. Como desconocemos las características clínicas del paciente, es suficiente con decir, ¿sí?, que este paciente tiene una oxigenación tisular inadecuada. ¿Sí? ¿Le gustó? Sí, doctor. Para eso sirven las fórmulas, para uno expresar ahí lo que está en la condición clínica del paciente. Vamos a poner otro caso clínico para terminar. Paciente que se halla también en unidad de cuentosis en Armenia. ¿Recibe oxígeno al cuánto? Al 50%. Tiene hemoglobina de 14, ¿está bien? Sí, doctor. Sí. Los gases arteriales nos indican que tiene una PA de 90, ¿está buena o no? Sí, doctor. Sí, pero recibe FiO2, ¿cómo está el PAFI? Ah, no. ¿Cómo está el PAFI? 90 dividido en 0.5. $180, doctor. 180. ¿Menor de cuánto? De 300. O sea, ¿es hipoxémico o no? Sí, doctor. Claro que sí. Ajá, mire, está en Armenia, tiene una PaCO2 de 35, ¿está buena o no en Armenia? Sí, doctor. Sí, 35 a 45, de hecho en Armenia está un poquito más bajito, o sea, tiene una hipoxemia sin hipercapnia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Hasta ahí va bien? Sí, doctor. ¿La causa de hipoxemia es una hipoventilación? ¿Es posible? No. ¿Por qué?
Si estuviera hipoventilado, ¿cómo tendría la pH CO2? No, estaría aumentada. Aumentado. Mire que con estos datos ya están sacando ustedes conclusiones. La saturación es del 96%, adecuada para esta presión arterial, o sea, concorde. Cateterismo venoso, PbO2, 27. ¿Cómo la ven? Disminuido. Ajá, disminuida. ¿Y eso qué indica? Aumento de la DO2. ¿Y eso qué indica? Que puede haber. Que la oxigenación tisular Es inadecuada. correcto. Pregunto de arriba o de nuevo hacia arriba. ¿Cómo está la oxigenación pulmonar de este paciente? ¿Está bien? ¿Está bien? No decíamos que estaba hipoxémico. Ah, no, perdón, sí. Ah, entonces tiene dos problemas, ¿sí o no? Por ahora, está hipoxemia, tiene un trastorno de la oxigenación pulmonar y también tiene un trastorno de la oxigenación, ¿qué? Tisular. Tisular. ¿Por qué? Uno, porque la PbO2 está bajita. Dos, porque la saturación venosa de oxígeno está bajita. ¿Por debajo de cuánto? ¿De 70%? 75, no está bien, bueno, si lo quieren 70. ¿Cómo está el lactato sérico? Aumentado. Muy aumentado, el doble, ¿cierto? ¿Eso qué indica? Hay un riesgo mayor de 73 al 35% de que el paciente No, Sí. lactato sérico elevado, ¿qué indica? metabolismo anaerobio. Hipoxia tisular, metabolismo anaerobio, la oxigenación tisular es inadecuada. Entonces, la primera pregunta que me hago, ¿cómo se encuentra la oxigenación pulmonar? Respondan rápidamente. Disminuida. Disminuida. Si tiene un trastorno en la oxigenación pulmonar, ¿cómo establezco la causa? ¿Qué tengo que determinar? Índices de difusión. ¿Difusión qué? Difusión alveolo-capilar. Correcto. ¿Cómo se encuentra la oxigenación tisular? Disminuida. ¿Y cómo sé que tiene trastornos de la oxigenación tisular? Con los índices de oxigenación tisular. Correcto. ¿Y con eso puede? Establecer posibles causas. Las causas. ¿Cuáles son las causas más comunes de oxigenación tisular inadecuada? 3. Anemia, falla cardíaca, etc. No. ¿Contenido arterial de oxígeno? Disminuido. Disminuido. 2. ¿Gasto cardíaco Disminuido. o consumo de oxígeno? ¿VO2? ¿VO2? Aumentado. ¿Se dieron cuenta la teoría? ¿Cómo la podemos aplicar? Entonces, hagamos un vistazo general para establecer la oxigenación pulmonar. ¿Cómo está la PCO2? Normal. Se descarta una insuficiencia respiratoria hipercárnica. O sea, ¿qué descartaría aquí? Si tiene una PCO2, está hipoxémico, tiene una PCO2 normal, ¿qué descarta? ¿Una qué? Hipoventilación. Correcto. ¿Cómo está la PO2? ¿Normal? No. No está normal. ¿Por qué? Porque el PAPI está muy... Muy reducido. Disminuido. Conclusión, ¿qué tiene el paciente? ¿Una qué? Insuficiencia respiratoria hipoxémica. No, una hipoxemia sin Hipercapnia. eso. ¿Tiene trastornos de la oxigenación pulmonar? Sí. Entonces, ¿qué descarté? Por ahora, hipoventilación. Todavía no piensen en este espacio muerto. ¿Qué nos queda por pensar? ¿Un trastorno de la difusión alveolo-capilar? No, tendría que tener una... Ah, sí, podría ser, pero todavía no he hablado de este tema, entonces todavía no me refiero, ni me voy a referir. Pero esto no le paren bolas ahorita. Cuando estemos más adelante, podemos volverlo a revisar. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo en este momento? Y pues. Hasta ahí tengo
según lo que he analizado, tengo un trastorno de la oxigenación pulmonar. ¿De acuerdo o no? Sí, sí. Bueno, entonces les pongo un ejercicio. ¿Cómo estaría el gradiente alvéolo arterial de este paciente? Calculemos el gradiente alvéolo arterial. El primer índice de difusión de la oxigenación pulmonar. Para calcular el gradiente alvéolo arterial, ¿qué necesito calcular? Primero, La presión alveolar. ¿presión qué? ¿Qué gradiente alvéolo arterial de oxígeno? Presión Primer alveolar índice. de oxígeno. La presión alveolar. ¿Y cómo calculo la presión alveolar de oxígeno? Con la presión de enclavamiento. No, me ocurre. Está en Armenia. ¿Cómo calculo la presión alveolar de oxígeno? Con el aire inspirado. Eso. ¿Y cómo calculo la presión inspirada? Entonces saque pues una hojita. Presión barométrica, 640, menos 47. ¿Cuánto respira de oxígeno? ¿Cuál es la fracción inspirada? 50%. Entonces, 640 menos 47 por 0.5. ¿Cuánto le da? ¿eso? 296.5. Listo. A eso le resta la presión arterial de CO2, que sería 35 dividido en ¿cuánto? Era 8. Eso. Entonces, ¿cuánto le dio? 35 sobre 0,8. $43.7. Listo, entonces saquen presión inspirada, la que les dio, menos esta diferencia de 35 sobre 0,8. ¿Cuánto les da la presión alveolar de oxígeno? $248.38. Correcto. Ahora, ¿200 qué? 38. Punto. 238. Ahora saquen el gradiente alvéolo arterial. ¿Cómo estará el gradiente alvéolo arterial? 238 menos ¿cuánto? 90. 90. ¿Cuánto le da? 238 menos 40. 148. ¿Cómo está ese gradiente alvéolo arterial? Elevado, ¿sí o no? ¿Cuánto es el gradiente Sí. alvéolo arterial normal? 10. Hasta 10, ¿sí? Hasta 10. Bueno, entonces si está elevado, tendrá una hipoventilación. No. Entonces quedan tres causas. ¿Cuáles son las tres causas? Un Tiene un trastorno gradiente de la difusión. un trastorno de la difusión alveolo-capilar. 2. Tiene una desigualdad de De la ventilación. relación BQ. O tiene un shock intrapulmonar elevado. ¿Sí? ¿Ok? No estamos centrando en preguntar cómo está la oxigenación tisular. Entonces, nos está diciendo, ¿cómo está la oxigenación tisular? Entonces nos está diciendo, si contenido arterial está bajo o Q está bajo. Entonces, ¿cuánto es el contenido arterial? Lo despejamos para este paciente. ¿Sí? Entonces, sacamos contenido arterial, miramos la hemoglobina del paciente por 1.34, por la saturación arterial, más el cociente, más la suma del cociente unido por la presión arterial, y me da 18.28. ¿Cómo estaría el contenido arterial? Disminuido. Un poco disminuido, ¿cierto?
¿Por qué disminuyó? Posiblemente porque se cayó mucho la presión arterial. Puede que sí, puede que no. Sacamos el contenido venoso, hacemos lo mismo y nos dice que está disminuido porque nos da 9.5. O sea, el valor normal sería 15. ¿Hasta ahí me está diciendo algo? Aquí ya despejamos uno. ¿Cuáles son los índices de difusión los índices de insuficiencia del DO2, los índices de oxigenación tisular? Uno de ellos es el contenido venoso. ¿Cómo está el contenido venoso? Disminuido. Y si el contenido venoso está disminuido es porque puede ser que el contenido arterial está disminuido, que el gasto cardíaco está disminuido o el consumo de oxígeno está elevado. Saquemos la tasa de extracción de este paciente. Hacemos lo mismo y nos da 0.48. ¿Cómo está? Muy aumentado. ¿Qué me está diciendo si está aumentado? Que el contenido arterial es inadecuado. ¿Está anémico? No, doctor. No lo está, ¿cierto? ¿Que el gasto cardíaco es insuficiente? ¿Tendrá una falla cardíaca en estado de shock? No lo sé. ¿Que el consumo de oxígeno está incrementado? ¿Tendrá una sepsis? No lo sé. Cualquiera de estas dos causas puede ser porque me está diciendo que la oxigenación tisular es inadecuada. ¿Cómo está la presión venosa mixta de oxígeno de este paciente? Tenemos el valor del catéter, 27. ¿Está disminuido? Sí, doctor. O sea que tiene tres causas. ¿Cuáles son? Las mismas de ahora. Contenido arterial de oxígeno, disminuido. Gasto cardíaco, bajo. Consumo de oxígeno, elevado. Conclusión, la oxigenación tisular, lo mismo la saturación venosa, muy bajita. ¿Sí? Y saquemos el contenido venoso. Por último, lo mismo. El contenido arteriovenoso, ¿cómo estaría? Sacamos contenido arterial menos venoso, me da 8.82. ¿Cómo está? Aumentado. Y si el contenido arteriovenoso está aumentado, ¿cómo estará el gasto cardíaco? Disminuido. Esto según el principio de quién? De FIC. De FIC. No olviden eso. ¿Sí? ¿Cómo está el lactato sérico? Aumentado. Conclusión. ¿Qué tiene este paciente? Conclusión. Los índices de oxigenación tisular son inadecuados. ¿Sí? Es lo que tenemos de este paciente. Entonces, en conclusión, tiene un trastorno de la oxigenación pulmonar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Y dos, tiene un trastorno de la oxigenación tisular. ¿Están de acuerdo? También, doctor. Eso fue lo que vimos. ¿Sí? Y ahí vamos complementando y con los días vamos explicando las cosas. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Bueno, muy amables. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Bueno, chao. Hasta luego, doctor. Feliz día.